Pero sí pensar, hermanos, en que un regalo es algo que vamos a obsequiar, que vamos a dar. Y aquí es donde viene, hermanos, el punto central de lo que sería la reflexión, porque ¿cuál es nuestra actitud cuando regalamos algo, hermanos? Se siente bonito, agradar a la persona. Sí, sobre todo queremos agradar a la persona. Mostrar afecto, bueno, muy bien. Y son elementos, hermanos, que sí debemos considerar, pero algo que es importante y que debemos tener en cuenta, hermanos, y esto por la celebración del mes del hogar, es que debemos ser bendición para nuestra familia. Cada uno de nosotros tenemos que ser bendición para nuestra familia. ¿Recuerdan el mandato de Dios a Abraham en este sentido? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si Él se lo dijo a Abraham, nosotros también tenemos que apropiarnos ese mandato y ser de bendición a toda la gente. Pero como dijo Jesús, ¿dónde vamos a empezar a hacer bendición, hermanos? En nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nuestra Jerusalén, bien sabemos, es nuestro hogar. Y entonces nuestro punto de partida, hermanos, tiene que ver en ¿qué hemos hecho con nuestra familia? ¿Cómo hemos trabajado, si es que hemos trabajado, por el bienestar de nuestra familia? Puede ser que hayamos trabajado no necesariamente en el aspecto positivo, sino a lo mejor en el aspecto negativo también. Porque, si ustedes recuerdan, una de las reflexiones de este mes decía, quita la amargura. Y a veces hemos trabajado no en mantener y tener un hogar de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad, sino nos hemos empeñado a veces en tener un hogar lleno de amargura. Y en alguna tarde con las hermanas de la femenil hacíamos la reflexión de que a veces no queremos reconocer que vivimos en ese estado de amargura, pero la realidad es que muchas veces lo vivimos. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, pues retomar lo que les decía, el considerar, hermanos, que tenemos nosotros, de parte nuestra, ser de bendición para los demás integrantes de mi familia. Yo tengo que ser de bendición para mi esposa, yo tengo que ser de bendición para mi hijo, y entonces en ese sentido, y digo en mi caso que nada más somos 3, ¿verdad?, pero en el caso de todos los demás, tienen que ser de bendición para cada uno de sus hijos. Los que tienen nietos tienen que ser de bendición para sus nietos. Los que Dios les ha dado la gracia de ser bisabuelos, tienen que ser de bendición para sus bisnietos. En alguna ocasión mi esposa y yo, haciendo reflexiones, me comentaba cómo queremos trascender con los demás. Es decir, ¿qué queremos que los demás piensen de nosotros? ¿Qué queremos que nuestros hijos piensen de nosotros cuando ya no estemos con ellos? ¿Qué queremos que nuestros nietos piensen, si Dios nos da esa posibilidad y esa bendición de ser abuelitos, qué imagen queremos, qué proyección queremos darles a ellos? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Y muchas veces, claro, viendo las fotos, ¿verdad? Obviamente, con el corazón, exactamente. Pero para lograr eso, hermanos, entonces necesitamos, en esta tarde la reflexión va en el punto de estos 3 regalos que tenemos que darle a nuestra familia. ¿Cuáles son esos 3 regalos? El primer regalo, hermanos, lo encontramos en Eclesiastés 3:1. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? A ver si recuerdan. Me dice la hermana Ronda, pistas. La pista, todo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que hay debajo del sol tiene su tiempo. Y después empieza a hacer una serie de reflexiones, en este caso Salomón. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Inclusive dice tiempo de matar y tiempo de abstenerse de matar. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Pero el resumen es, todo tiene su tiempo. Entonces, hermanos, el primer regalo que le tenemos que dar a nuestra familia es el del tiempo.
Y aquí nos vamos a encontrar con una situación, hermanos, que a veces no nos permite otorgar ese tiempo que nuestra familia necesita, porque lo primero que tendríamos que pensar es, ¿calidad o cantidad? ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que pensar en las dos cosas. No podemos pensar en una nada más, tenemos que pensar en las dos cosas. Es decir, tenemos que pensar en ese tiempo que sea suficiente y necesario para estar con los nuestros. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ya cada quien determinará, pero un espacio donde yo pueda estar con los míos. Hermanos, así rápidamente una pregunta, no me la contesten, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que salieron como familia a pasear? Ya esa expresión ya nos respondió. No, hermanos, debería ser algo cotidiano el que nos tomáramos un momento para salir con nuestra familia a algún lugar. No sé, se me ocurre para ir a comer a algún lado, no necesariamente un restaurante así bien elegante, no. ¿Por qué no preparar unos sándwiches? Del otro día decía mi esposa, ¿por qué no nos preparamos unos sándwiches y aprovechando que vamos al Parque Cuauhtémoc los sábados a repartir folletos, nos quedamos, mira, nos llevamos la hamaca, la amarramos en 2 árboles, nos estamos ahí, hacemos el picnic y todo esto? Y yo le decía, pues sí, ¿verdad? Sería bueno que de repente lo pudiéramos hacer. A veces no salimos todos como familia, salen unos cuantos. O la mamá con los hijos, o el papá con la mamá, o bueno, a veces el papá con la mamá pocas veces lo hacen, ¿no? Pero bueno, se supone que deberíamos darnos esa cantidad de horas necesarias para convivir juntos como familia. Porque, hermanos, donde nos vamos a conocer es en ese tiempo que le dedicamos a los nuestros. Pero por otro lado, el tiempo de calidad. Porque sí, a lo mejor nos vamos al parque, pero nosotros varones, es que estoy bien casado y voy a dormir. Pero dije, ya pasé una tarde con mi familia. Pero pues estaba ahí dormido. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió, hermanos? ¿De qué hablamos con los nuestros en ese tiempo que le vamos a dedicar? Y les decía, nos enfrentamos a un dilema, ¿por qué? Porque hoy nos metemos tanto en nuestras propias actividades que no dejamos ese espacio que se requiere para atender las situaciones que vivimos como familia. O hermanos, ¿qué no hay situaciones que cada uno vive en su propia familia? ¿Qué no hay situaciones entre los esposos que hay que resolver? ¿Qué no hay situaciones con los hijos que hay que resolver? ¿Qué no hay situaciones que entre los hermanos también tienen que resolver? ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo, hermanos? Simple y sencillamente, hermanos, los vaivenes de la vida nos llevan a perder una costumbre que se tenía hace varios años. Algunos todavía la tienen, pero ya muchas familias ya no la practican. ¿Desayunan y comen juntos como familia, hermanos? ¿O sus hogares parecen restaurantes, donde cada quien se sienta a la mesa a la hora que quiere? Y a veces hasta piden lo que quieren. Por eso les digo que parece restaurante. Sí, Valentina. Qué bueno, me parece perfecto. Un tiempo donde juntos vayan como familia a comer. Y vean, siempre hemos dicho que los niños, y eso lo sabemos, los niños son sinceros y dicen la verdad. Y qué bueno que diga, me voy a pasar un tiempo con mi familia los domingos. No solamente estar aquí en el templo, sino después ir a convivir con la familia. Y bueno, hermanos, es parte de la dinámica que tendríamos que empezar a construir, porque nuestras familias necesitan de nuestro tiempo, tanto en cantidad como en calidad. Y una cosa nos va a llevar a la otra, hermanos. El tiempo de calidad nos va a llevar al tiempo de cantidad, y el tiempo de cantidad nos tiene que llevar al tiempo de calidad para que nuestros hogares sean fortalecidos por nuestra presencia. Hay hogares donde los hijos no ven a los papás en todo el día. ¿Por qué? Porque cuando se levantan ya se fueron a trabajar y cuando se van a dormir ya están los papás, todavía no llegan. O a veces es al revés, los hijos salen temprano porque tienen que ir a estudiar a la escuela y a veces ahí entran a las 7 de la mañana y ya me voy, y a veces llegan hasta la noche. ¿Sí? Hermanos, dentro de todos los vaivenes de la vida,
Tenemos que seguir el consejo de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Y lo dice ahí claramente, todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. ¿Podemos entonces argumentar que no hay tiempo suficiente para pasar con nuestra familia, hermanos? Lo podemos hacer, pero no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí viene entonces hacia dónde van dirigidas nuestras prioridades. ¿Hacia el trabajo? ¿Hacia nuestras relaciones fuera de casa? ¿O van dirigidas, como dice el texto, hacia nuestra Jerusalén, que es nuestro hogar? Reflexionemos en esto, hermanos, porque a lo mejor nos estamos metiendo en la dinámica de hacer cada quien sus propias cosas, que nos estamos olvidando de ese momento que tenemos que pasar como familia. Es como, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de las ciudades hotel? ¿Cuáles son las ciudades hotel? O bueno, no pensemos en una ciudad, las colonias hotel. Son colonias donde todo el mundo sale tempranito y regresa todo el mundo tarde. ¿Y en el día? Desierto, desierto, no hay nadie, no se ve ni un alma. Hermanos, ¿no será que nuestros hogares sean así? Que en el día sea un desierto donde no hay nadie, donde no hay comunicación, donde todo mundo está metido en sus propias actividades y el único momento, y eso ni siquiera es así, es el decir, bueno, ya en la noche vamos a estar juntos, pero hermanos, llega la noche y ¿qué quieren hacer los papás? Dormir. ¿Qué quieren hacer los hijos? Jugar. ¿Y qué decimos los padres ante eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Y a veces no lo reflexionamos. No pensamos en todo ese tipo de situaciones donde nuestros hijos, y fíjense, a veces decimos, es que yo haría lo que sea por mi hijo, o por mi hija, o por mis hijos. Y a la hora de la hora no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo un tiempo para jugar. ¿Y qué les decimos? No me molestes ahorita, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Mira, ya quiero dormir. ¿Y dónde terminan los hijos? Solos. Terminan solos, jugando solitos. Y lo peor de todo, hermanos, hoy en día con la tecnología es que terminan con sus aparatos, viendo quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Porque hasta eso ni siquiera estamos al pendiente de lo que ellos ven en los dispositivos móviles. Y pensamos que no ven cosas desagradables, no ven cosas malas. Hermanos, aunque no las quieran ver, les salen. Y no me digan que no les ha pasado a ustedes cuando han estado navegando en el internet, en redes sociales y todo, y de repente salen cosas. Es más, los teléfonos nos escuchan. Y tienen algoritmos donde empiezan a mandarnos cosas de lo que hemos estado hablando. Si estamos hablando de puras situaciones de tristeza, nos van a llegar reels, publicaciones y un montón de cosas que hablen sobre la tristeza. Valentina. Un día mi papá me tocó un celular a mi hermano y mi mamá no estaba de acuerdo. Sí, y ahí se generó algo también complicado. Pero bueno, hermanos, entonces, debemos repensar seriamente en si estamos haciendo lo correcto en cuanto al tiempo que le otorgamos a nuestros hijos y a todos, ¿sí? El texto que leímos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ya llegó la censura acá. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, el primer regalo, hermanos, es tiempo. El segundo regalo, respeto. Respeto. ¿Realmente respetamos a los nuestros, hermanos? Y aquí entra, por ejemplo, algo que es importante. ¿Cómo le hablamos a los nuestros? ¿Cómo le hablamos a los nuestros? Ayer nos tocó vivir una experiencia, estábamos Isaí y yo esperando,
bueno, estaba el culto de clausura de la Convención de la Unión Nacional, y antes de que empezara el culto ensayaron, tuvieron una participación, todas las uniones del centro del país tuvieron, bueno, la mayoría tuvieron una participación en un coro magno. Y en el ensayo estaba el director, llevaba a su familia y a su niñita estaba ahí, y la niñita, ya saben, queriendo estar con su papá y queriendo ahí acercarse. Llegó el momento en que la niñita desesperó tanto a su papá que le puso una regañada enfrente de todos. Y le decía a mi esposa, lo que a Isaí le llamó la atención porque estaba junto a mí, me dijo, oye papá, esa no es la manera de tratar a un niño. O sea, ¿cómo lo exhibe delante de la gente? No hubo respeto del hermano hacia su pequeña. Está bien, latosa, queriendo estar con él, pero bueno, decíamos mi esposa y yo, es que no hubo las indicaciones seguramente previamente a lo que iba a ser el evento. Los esposos no platicaron con la niña y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, tienes que portarte así, en esta ocasión tienes que estar con tu mamá, mira, no estés ahí. Yo creo que no hubo nada de eso. Y a la hora de la hora el hermano se desesperó tanto que regañó de una manera muy fea a su hija. ¿Cómo le hablamos a los nuestros hermanos? ¿Cómo le hablamos? Veíamos que Pedro señala que los esposos deben tratar a sus esposas como a vasos frágiles. Y decíamos, no porque sean frágiles y débiles, no, porque las mujeres tienen una fortaleza tremenda. Y hablábamos, por ejemplo, de lo que es el dolor. Las mujeres soportan en mayor grado el dolor que nosotros los hombres. Y hasta yo les decía, las mujeres pueden estar enfermas de lo que sea, pero ahí siguen, están ahí haciendo las cosas. En cambio, uno como varón se enferma y ya está uno tirado en la cama. Y hay grandes diferencias. Entonces, no es que las mujeres sean débiles en sí, no, sino dice ahí como a vaso frágil. Y hermanos, esposos, ¿cómo se dirigen a sus esposas? Y aquí es donde entra el respeto que hay que darle a los demás. Y vean lo que dice el apóstol Pablo aquí. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y en otro pasaje el apóstol Pablo dice que de nuestros labios solamente deben ser palabras que edifiquen, que construyan, palabras que muestren el amor. Entonces tenemos que utilizar palabras suaves y delicadas, y no solamente del esposo a la esposa, sino de la esposa al esposo también. Igual, ayer decía mi esposa, ahora sí, predicó el moderador de la Asamblea General en la convención, y habló acerca de las características de la mujer sabia y la mujer necia. Y hermanas, si hubieran escuchado las características de la mujer necia, pero es un contraste, ¿sí? Y bueno, aquí la cuestión, hermanos, es ¿qué valor le damos a nuestra esposa en el caso de nosotros los varones? ¿Qué valor le damos a nuestros hijos en el caso de padres? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les corregimos? A veces pensamos, hermanos, que la violencia es el medio más adecuado para corregir a nuestros hijos, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque la violencia, ¿qué va a generar, hermanos? La violencia genera más violencia. Y entonces tenemos que saber hablarle a nuestros hijos, tenemos que saber utilizar las palabras adecuadas, y más, hermanos, más hoy en día, donde nuestros hijos tienen acceso a tanta información, que si uno les dice azul, ellos empiezan a decirnos, azul, pero ¿cuál azul? Para nosotros a lo mejor el concepto está bien definido, pero ellos tienen tantas variedades que les tenemos que explicar así bien en específico lo que queremos decirles. Entonces, hermanos, es importante que nosotros manifestemos el respeto a los nuestros, sobre todo considerando la mentalidad que Jesús nos trató de compartir. El que quiera ser el primero de ustedes, ¿qué tiene que hacerse? El último tiene que hacerse, y tiene que considerar al otro como mayor a ustedes. Hermanos, entonces, esa perspectiva es la que tenemos que manejar en nuestra relación con nuestra familia. Ese es el segundo regalo. Entonces,
Segundo regalo, el respeto. Primero ya dijimos, ¿cuál es? ¿Cuál fue el primero? Tiempo. Tiempo, respeto. Y el tercero, que es algo que la mayoría de las veces olvidamos. En el libro de los Hechos hay una frase que a veces no llevamos a cabo en nuestra vida y menos en la sociedad hoy en día. Dice esa frase, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Cómo damos? ¿Cómo damos? ¿En un sentido pragmático de la vida? Es decir, buscando, yo doy porque quiero recibir un beneficio, porque recuerden que el pragmatismo es yo hago algo, pero tengo que recibir algo a cambio. Te hago un favor, pero ese favor te lo reservo porque al rato cuando yo lo necesite te lo voy a cobrar. Y a veces ese te cobro el favor no es en la medida en que yo lo di, sino quiero que sea el doble de lo que yo di. No, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros en general como sus hijos? Dice la Escritura, dad gracias a Dios por todo y en todo. Es decir, nuestra actitud debe ser una actitud de gratitud. Debemos dar gracias. Debemos en primer lugar, hermanos, agradecerle a Dios por la pareja que nos ha dado. Porque al final de cuentas fue su voluntad el que nos casáramos con nuestra esposa, nosotros los varones, y ustedes, hermanas, que se casaran con sus esposos. ¿Y para cuánto tiempo quiere Dios que estemos juntos, hermanos? Toda la vida. Toda la vida. ¿Que es difícil? A veces es difícil, hermanos, no porque el matrimonio sea difícil. Olvidémonos de ese concepto que tiene la gente allá afuera de que el matrimonio es difícil. Y vean, ¿por qué no se quieren casar hoy en día los jóvenes? No le quieren entrar a ese punto del matrimonio porque implica responsabilidades, porque implica cosas que no están acostumbrados a realizar. Es como, por ejemplo, muchas hermanas y gente en general, las señoras sobre todo, que son las que están con los hijos, se quejan de que sus hijas no hacen absolutamente nada en su casa. Y cuando llegan a trabajar en una tienda, ahí las tienen barriendo, trapeando y limpiando y sacudiendo todo lo que hay en la tienda. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo. Y a veces uno les dice, no, que no. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de gratitud, les decía, por donde tenemos que empezar es darle gracias a Dios por la pareja que nos dio. Tenemos que darle gracias a Dios por los hijos que nos permitió tener. Porque al final de cuentas su voluntad fue que formáramos esa familia. Y esa es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero aquí viene la cuestión. ¿Hemos sido agradecidos con nuestro esposo, con nuestra esposa todos los días de nuestras vidas, hermanos? Y no es que le digamos, ay, te doy gracias porque pues trabajas y de ahí comemos. No. Esposos, ¿cuántas veces le hemos agradecido a nuestras esposas por lo que son? Y a veces empieza, no, hermano, pero pues ¿cómo le voy a dar gracias si es bien enojona? ¿Cómo le voy a dar gracias si me reclama por todo? ¿Cómo le voy a dar gracias si me pone su carota? ¿Sí qué? Esas son las buenas, nos olvidamos de que esas son las buenas. Sí, dicen que si alguien se encuentra una mujer de esas características hay que aprovecharla. Porque si se enoja es por algo. Y todo ese tipo de cosas, pero todo bueno, ¿sí? Hermanos, dice la Escritura, precisamente aquí en la carta a los Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si mi esposa se enoja, y eso lo hemos platicado muchas ocasiones, me dice, si yo me enojo, pregúntate por qué me he enojado. ¿O tú piensas que yo me enojo nada más así porque sí? Y tiene razón, porque me dan ganas. Y tiene razón. Tiene uno que preguntarse qué es lo que uno hizo para provocar el enojo de nuestra pareja. Igual de los hijos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le recomienda Pablo a los padres? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Y cuando nuestros hijos están enojados, hay que preguntarnos, ¿será por mi culpa que ellos están enojados? Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos. Pero hay que preguntarnos, ¿qué fue lo que yo hice para que estén enojados? ¿Qué fue lo que yo hice para que mi esposa esté enojada? O para que, en el caso de ustedes, hermanas, ¿qué fue lo que hicieron para que su esposo estuviera enojado?
Nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Y lo positivo tendría que ser agradecerles, simple y sencillamente, hermanos varones, tendríamos que agradecerles a nuestras esposas el que a pesar de quienes somos, están con nosotros. Están con nosotros. Lo mismo, hermanas, deben agradecerle a Dios y a sus esposos que estén con ustedes a pesar de quienes son. Porque en una plática así fría y calculadora, pensemos, en fría y calculadora, no quiero decir que lo hagan, pero pensemos de esa manera. ¿Estarían con sus esposos, hermanas? Siendo como son, realmente estarían quiten el amor, quiten la paciencia, la benignidad, la misericordia, quiten todas esas cosas positivas. ¿Estarían con sus esposos? Hermanos, ¿estarían con sus esposas? Qué bueno que dijeron algunos que sí, no todos. Hermanos, demos gracias a Dios y a nuestras parejas porque están a nuestro lado. Más de 30 años. ¿Quiénes estamos? Ya pasamos de los 30 años de casados, hermanos. Yo tengo que, si no van a decir, hermano, ¿qué pasó? Multipliquen 30 por 365 días, hermanos. Y multipliquen eso por 24 horas. Y multipliquen eso por 60 minutos. Una cantidad enorme que han estado con nosotros, como se dijo en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Porque, hermanos, yo les pregunto, cuando se casaron, ¿ya tenían toda una vida elaborada y bien programada? ¿Cuántos de ustedes cuando se casaron empezaron desde abajo? No teniendo nada. Acuérdense de aquel dicho que se tenía antes. Aunque sea en un cuartito, pero juntos. Aunque sea un plato de frijoles, pero juntos y con amor. ¿Cuántos empezamos así, hermanos? ¿Cuántos empezamos así? Y después de más de 30 años, hermanos, estamos donde estamos por la gracia de Dios. Y eso lo tenemos que reconocer y darle gracias a Dios por la vida de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, porque si no fuera por ellos, nuestra vida sería otra, completamente diferente. 3 regalos entonces, hermanos, que es importante que consideremos en esta vida como familia. Tiempo, respeto y gratitud. Cuando lo hagamos, hermanos, vamos a ver que las cosas van a mejorar. Si están mal en nuestros hogares, las cosas van a mejorar, porque esto nos va a llevar a la honra y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias.